Introducción. ¿Y si te dijera que una máquina podría decidir si vives o mueres? ¿Y si una inteligencia artificial guiara tus decisiones, tu trabajo, incluso tu libertad? Hoy exploramos uno de los dilemas más urgentes de nuestra era a través de una mente brillante del pasado, Immanuel Kant. Bienvenidos a un viaje que conecta la filosofía del siglo XVIII con los retos éticos del siglo XXI. Vamos a sumergirnos en la profundidad del pensamiento kantiano para entender cómo debería comportarse una IA moral, si es que eso es posible. Veremos su teoría del deber, la autonomía, el imperativo categórico, y cómo todo eso se relaciona con la tecnología que está transformando el mundo. Contexto histórico y filosófico de Kant. Nacido en 1724 en la ciudad de Königsberg, Immanuel Kant vivió toda su vida sin salir de su ciudad natal. Un hombre metódico, incluso obsesivo con sus rutinas, pero con una mente tan expansiva que redefinió la filosofía occidental. En una época dominada por la religión y la monarquía absoluta, Kant planteó una revolución silenciosa, el uso de la razón como guía moral. Él no buscaba normas dictadas por dioses o reyes. Su pregunta era más radical: ¿puede la razón humana generar principios morales universales? Y su respuesta fue sí. De allí nace su famosa crítica de la razón práctica, donde el deber y la voluntad buena son los pilares de la ética. En este bloque conoceremos las bases de su pensamiento, su idea de libertad como autonomía, su rechazo al utilitarismo, y por qué para él la moral no depende de las consecuencias, sino de la intención con la que actuamos. Fundamentos de la ética kantiana. El principio básico de Kant es claro: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Esto es lo que llamamos el imperativo categórico. No depende de deseos, resultados o contextos. Es una ley moral absoluta, racional y universal. Para Kant, mentir no está mal porque daña a otros. Está mal porque, si todos mintiéramos, la comunicación se volvería imposible. Mentir no podría ser ley universal. Por tanto, es inmoral. La moral kantiana exige coherencia y universalidad, pero también exige que tratemos al otro siempre como un fin, nunca como un medio. Esto es clave para el tema que nos ocupa: una IA que trata a los humanos como medios para fines estadísticos, comerciales o logísticos, ¿está actuando moralmente? Kant diría que no. Pero ¿puede una IA siquiera entender lo que es tratar a alguien como fin en sí mismo? Aplicaciones a la IA. Bloque 1. Autonomía y libertad en la máquina. Para Kant, ser libre es obedecer a la razón. No es hacer lo que se quiere, sino actuar conforme a principios racionales. Si una IA toma decisiones, pero lo hace siguiendo códigos creados por humanos o datos de entrenamiento, ¿es autónoma? En términos kantianos, no. Solo podría ser libre si generara sus propios principios morales racionales. Pero aquí viene el problema: una IA no tiene voluntad. No tiene conciencia. No tiene razón práctica en el sentido kantiano. Entonces, ¿puede ser un agente moral? ¿Podemos pedirle responsabilidad moral? Kant probablemente diría que no. Bloque 2. El imperativo categórico y los algoritmos. Imagina que una IA toma decisiones judiciales. Sentencia casos, reparte castigos o concede libertades. Kant preguntaría: ¿lo hace siguiendo máximas que podrían ser ley universal? Si un algoritmo discrimina por raza, género o clase social, claramente no está siguiendo principios universales. Por tanto, su acción no es moral. Pero incluso si lo hiciera, surge otra cuestión: ¿está actuando por deber o por conveniencia? Si una IA elige lo más eficiente, no está actuando moralmente. Porque Kant no se basa en la eficacia, sino en la intención del deber. Bloque 3. Dignidad humana y tecnología. Kant defiende la dignidad humana como algo absoluto. El ser humano tiene un valor que no puede ser reducido a precio. En un mundo donde las plataformas nos analizan, nos clasifican, nos venden como datos, Kant levantaría una bandera roja. ¿Es moral usar reconocimiento facial para vigilancia masiva? ¿Es moral predecir crímenes antes de que ocurran, como en Minority Report? Kant diría: si estás tratando a personas como meros medios para un fin, incluso un fin bueno, estás actuando inmoralmente. Bloque 4. Casos prácticos actuales. Veamos ejemplos reales.
Un coche autónomo tiene que elegir entre atropellar a una persona mayor o a un niño. ¿Qué decidirá? Kant diría que no debe decidir según estadísticas, sino aplicar una máxima universal. Pero eso, en práctica, es casi imposible para una máquina sin conciencia. Otro caso, IA que entrevista candidatos a un empleo. Si discrimina por edad o apariencia, está actuando inmoralmente. Pero ¿cómo enseñarle a una máquina a respetar la dignidad humana si no comprende lo que es tener dignidad? Comparación con otras éticas. El utilitarismo, defendido por Betamo-Mi, diría que lo moral es lo que genera el mayor beneficio para el mayor número. Una IA basada en esta idea priorizaría eficiencia y estadísticas. Pero Kant rechazaría eso. Para él, usar a alguien como daño colateral es siempre inmoral. La ética de la virtud, inspirada por Aristóteles, busca formar buenos hábitos, buenas disposiciones del carácter. Es difícil aplicarla a la IA, que no tiene carácter ni alma. Aunque podría diseñarse para imitar virtudes como la templanza o la justicia, seguiría siendo una simulación. La ética del cuidado, más reciente y desarrollada por autoras como Carol Gilligan, pone el foco en las relaciones y la empatía. Una IA empática parece ciencia ficción, pero es una línea de investigación real. ¿Puede una máquina cuidar? Kant diría que sin voluntad libre, no hay moral. El futuro de la moralidad en la era de la IA. Vivimos un momento histórico. Nunca antes habíamos creado agentes con capacidad de decidir por nosotros. La pregunta ya no es si debemos hacer IA más moral, sino si eso es siquiera posible. Kant nos daría una advertencia: la moralidad requiere razón y libertad. Y la IA, aún, no tiene ninguna de las dos. Sin embargo, sus principios nos sirven como guía: no hacer con una máquina lo que no querríamos que se convirtiera en ley universal. No usar la tecnología para reducir al ser humano a datos. Y sobre todo, preservar la dignidad como un valor absoluto. Conclusión. Hoy hemos recorrido 2 siglos de pensamiento para iluminar uno de los debates más urgentes de nuestra era. Kant no conoció la inteligencia artificial, pero su ética sigue teniendo mucho que decirnos. Recuerda 3 ideas clave. La moralidad no depende del resultado, sino de la intención. Toda acción debe poder convertirse en ley universal. La dignidad humana es absoluta, no negociable. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que una IA podrá algún día ser un agente moral libre? Te leo en los comentarios. Y si te gusta pensar más allá de lo evidente, suscríbete al canal. La filosofía no está muerta. Está en el corazón de las preguntas que más nos importan hoy.